Soñar, soñar es tan bonito. Todos al principio creemos que estamos a salvo en ese mundo de fantasía, ese lugar donde la imaginación cobra vida. Todos nuestros deseos y sueños toman forma en el mundo onírico, ese mundo inmaterial que da forma a todos y cada uno de nuestros deseos más profundos. Ese lugar donde las pesadillas también cobran vida. Y algunas, creedme que pueden ser tan reales como la vida misma. Mi nombre es Pablo. Soy uno de esos extraños bichos raros que han nacido con un don. Yo lo veo como una maldición con la que debo vivir día a día. Estoy haciendo esto por una sola razón. Quiero encontrar a más gente como yo. Y no solo a más gente como yo, sino advertirles de si tienen la mala fortuna de vivir algo similar a mí, sepan cómo actuar. ¿A qué me referiré, pues? Sencillo. Ser un soñador lúcido. Ser consciente de tu sueño. Poder moverte en él. Hacer lo que uno desea en él. Bueno, esta es la primera fase. Yo la llamo la burbuja. Ese es tu sueño. Ahí estás seguro. Ahí nada te puede hacer daño. Sin embargo, el sueño no es infinito. Tarde o temprano llegarás al límite de tu conciencia. Ahí tú podrás salir de tu propia burbuja, que es tu sueño, y a partir de ahí encuentras el mundo onírico, el mundo conjunto de todos los sueños que han existido, existen y existirán. Suena a un cuento de hadas, ¿verdad? Un mundo fantástico lleno de aventuras. No, no es así. No sé cuándo lo fue, o si alguna vez lo fue, pero ahora es solo un páramo. Igual que cualquier páramo, hay depredadores. En estos lugares siempre hay algo que es más fuerte que los demás. En los sueños, obviamente, no es ninguna excepción. Aquí existen grandes depredadores que si llegan a devorarte, créeme que no despertarás jamás. Eso suena bastante aterrador, ¿verdad? Bueno, pues más aterrador es cuando os cuente que una vez que sales desde los límites de tu conciencia al mundo onírico, es bastante complicado volver a tus burbujas, sobre todo porque hay momentos muy puntuales donde puedes volver a tu conciencia. Ese será tu lugar seguro. Todos los seres de la conciencia del onírico no pueden entrar ahí. Sin embargo, tienes que tener cuidado cuando estás en el reino del onírico. No hace falta que dé detalles sobre ello. Mi historia queda así. Mis padres un día fueron de viaje. Solían dar muchísimas vueltas en su coche en lugares rurales. Les encantaba explorar. Sin embargo, la fortuna no siempre es muy buena. Hay ocasiones que uno tiene mala suerte, y ese fue el caso de mis padres. Mis padres tuvieron un accidente de coche. Un impacto lateral dejó a mi madre en un estado vegetal. Mi padre lo pasó muy mal, es algo de entender, y yo perdí a mi madre a una edad muy temprana. Digo perder porque mi madre ya no responde a ningún estímulo. Eso fue lo que creí al principio. Hasta ese momento yo no era un soñador lúcido, y aquí es cuando empezó mi pesadilla. Desde que mi madre tuvo el accidente, mi padre se dedicó mucho a su oficio. Él era comercial para una empresa logística, y por ello tenía que viajar bastante. Entenderán ustedes que por el hecho de ser ahora un padre viudo, prácticamente, él tenía que llevarme consigo, y eso significaba que tenía que adaptarme a su horario. En ese momento yo tenía 9 años. Fue muy duro para mí despedirme de mis amigos de la escuela,
sobre todo porque tenía bastantes buenos amigos para tener una vida nómada. Tenía que estudiar desde casa y no me hacía mucha gracia porque sentía que desperdiciaba mi juventud. No hacía amigos reales y todo era superficial. Todo era a través de una pantalla y eso hacía todo que fuese menos humano. El único vínculo real seguía siendo mi padre, un hombre derrotado en la vida, cansado siempre del trabajo y con un pie en la conciencia del pasado, viviendo de los recuerdos, mirando las fotos de mi madre y llorando. Era prácticamente como vivir con un fantasma. Es triste ver a mi padre así, pero él mismo quería estar en ese estado lamentable de culpa y dolor. No quería salir de ahí, se regodeaba en el victimismo. También es que en ese momento no podía sentir más que rabia y frustración. Era un niño joven, dentro de poco iba a entrar en la pubertad. Era todo hormonas, nervios y sobre todo enfado e ira. Un día, como otro cualquiera, me puse a dormir, frustrado y enfadado, no solamente porque mi padre no había hablado conmigo en todo el día, sino porque todas mis partidas en mis juegos en línea habían salido mal, y eso, haciéndose un cúmulo, me hizo ir como un basilisco a la cama, enfadado y gruñendo como un niño pequeño, cosa que es lo que era. Y para empeorar más la situación, dentro de 2 días iba a ser mi cumpleaños número 10. Eso iba a ser el día más especial de mi vida y no tenía ni siquiera idea de cómo. Ese día fue extraño porque tuve conciencia de mi sueño. Era como si pudiese moverme sin que el guión que un sueño te da se moviese en torno a él mismo. Era como si rompiese todas esas directrices y normas que te da el sueño. Me moví a mi libre antojo y fue realmente gratificante. Fue un sueño en una granja que visitamos mis padres y yo. Era una granja escuela, te enseñan cómo es la vida rústica, cómo se tiene que cuidar el ganado. Yo, en vez de recordar cómo fue ese hermoso sueño, que era acompañar a mis padres y ver cómo mi madre intentaba ordeñar una vaca, no, yo no hice eso. Yo me despedí de ellos y me fui a un árbol cercano. Me puse en medio del pasto y dormí, debajo de esa sombra tan hermosa que proyectaba el árbol. Al lado mía, 2 corderos se pusieron a dormir también. Estaban felices a mi lado, les hacía compañía. Era realmente hermoso ese sueño. El siguiente día fue un recuerdo que tenía solo con mi padre, un día de pesca. Sin embargo, ese sueño, que era el recuerdo de un día de pesca con mi padre en un lago, en vez de decir de ir en una dirección, fuimos en la dirección opuesta. Pescamos 3 veces más y nos reímos un montón. Así había pasado mi segundo día donde había descubierto mi nuevo don. Se lo conté a mi padre, justo cuando él me estaba encendiendo las velas en mi cumpleaños. Intentó poner la mejor cara posible, la mejor cara de un padre que estaba agotado con la situación que tenía encima. En ese momento el mechero se le cayó al suelo. Me miró con tal terror que parecía que le había intentado apuñalar por la espalda, el terror absoluto en sus ojos, para luego ser seguido de un llanto interminable. Después de preguntarle qué es lo que le pasaba, mi padre me abrazó con mucho, mucho cariño. Se secó las lágrimas muy duramente y me miró con los ojos rojos debido al lloro y me dijo: Hijo, hay una cosa que siempre quise decirte. Nunca fue el momento, ni tampoco encontré las fuerzas, y me apena tanto que tú hayas heredado el don de tu madre. Hijo, tu madre me comentaba historias similares. Siempre, siempre me decían historias distintas. Ella decía que era una soñadora lúcida. Al principio me pareció una broma,
y pensé que era alguno de sus chistes. Como sabes, tu madre era una persona con una imaginación increíble. Normal, era una escritora, ¿verdad? Eso es lo más lógico de pensar. Sin embargo, un día amaneció con una enorme herida en el vientre. Ese día me comentó que una enorme fiera la persiguió por un bosque oscuro y que apenas escapó, no antes de herirla, obviamente. Ahí fue cuando la tomé en serio. Pero el problema no fue ese. El problema es que esa herida no solamente la hirió a ella. En ese momento descubrimos que había tenido un aborto al día siguiente. Estaba embarazada y parece ser que esa bestia se llevó a tu hermano. Fue un día muy triste para nosotros, pero ahí fue cuando me di cuenta de verdad qué tan verdadero y peligroso es el mundo onírico. Por favor, hijo, ten cuidado y cuéntame cada noche qué es lo que te pasa. Abracé profundamente a mi papá. Era la primera vez desde el fallecimiento de mi madre que mi papá me tomaba tan en serio. Era duro, la verdad. Sin embargo, los días fueron pasando y mi relación con mi padre volvió a hacerse estable. Era un poco crudo decir que estaba siendo protector. Sin embargo, mi padre dejó de lado la tristeza que sentía por el luto de su esposa, de mi madre, y se centró al 100% en mí. Al principio era bastante sofocante, no puedo decir que no. Sin embargo, mi padre volvió a brillar de nuevo. Se esforzaba en darme la mejor atmósfera para yo no tener pesadillas, para yo estar bien, e intentaba cumplir mis caprichos sin quejarse demasiado. Sin embargo, ahí fue también cuando toqué un poco fondo. Mi padre se había cansado de que cumpliese todos mis caprichos y empezó a disciplinarme, cosa que sinceramente, pensándolo a día de hoy, me hacía un poco de falta. Era un niño de 10 años malcriado que tenía todo lo que uno quería. Tenía ordenadores muy caros, tenía cascos muy caros y todo tipo de accesorios que obviamente me distraían del mundo real para yo no molestar a mi padre. Pero cuando mi padre volvió a estar conectado con la realidad, se dio cuenta de su error. Y creedme, me lo hizo entender muy rápidamente. Como se tenía que hacer a un niño que se portaba mal, a veces me quitaba las consolas, el ordenador o los cascos y me obligaba a salir al mundo exterior, cosa que tiene que hacer un niño, conectar con la realidad. Y creo que eso fue una de las mejores anclas que tuve con la realidad. Eso es lo que me ayudaba a ganar más conciencia, y ahí fue cuando yo me enamoré por primera vez de la naturaleza, encontrando una de sus obras más bellas, las aves. Me enamoré de la ciencia que estudia las aves, la ornitología. No podía sino admirar a esos seres que volaban por el cielo, emitían tan bellos sonidos y sobre todo podían navegar por lugares lejanos. Y eso para mí era una semejanza tan profunda con el hecho de ser un soñador onírico, que es como yo llamaba a los soñadores lúcidos, que me hizo sentirme profundamente identificado. Y el hecho de cambiar constantemente de lugar donde mi padre trabajaba me hacía sentirme como un ave que iba migrando y conociendo nuevas tierras, y eso hizo que me enamorase de tantas aves distintas, que lo único que quería era viajar ya con mi padre. Ya no pasé tanto tiempo pegado a la pantalla y mi padre estaba muy feliz de ello. Le contaba siempre mis sueños y mi padre muy atento cada vez que cogía el volante, que era nuestro momento de conexión con los sueños. Siempre prestaba mucha atención, con una sonrisa en los labios o con una cara seria cuando le contaba un sueño que no le hacía mucha gracia. Sin embargo, ahí fue cuando salí de la conciencia. Un día, como otro cualquiera, yo estaba volviendo a esa casa que le había dado la empresa a mi padre, una casa cerca de una pequeña reserva forestal para la vida silvestre. Estábamos cerca de las montañas rocosas. Y yo me encontré con un ave que al principio no reconocí. Sin embargo, de manera borrosa, tuve la oportunidad de hacerle una foto. Sí, muy movida y borrosa. Sin embargo, nuestro querido buscador de confianza, con su apartado de imágenes, identificó al ave.
un cascanueces de Clark. No era un ave realmente llamativa, sin embargo era muy ingeniosa. En la boca tenía una especie de fruta o alguna especie de semilla que la partía rápidamente contra una de estas rocas que tenía al lado del mismo, cerca de una rama baja, y luego comía la semilla. Qué fascinante e interesante era el ingenio de este pájaro. Era algo que me sonaba bastante parecido al de los cuervos, y ahí fue cuando entré de vuelta satisfecho al hogar. Al contarle este acontecimiento a mi padre, sonrió y me explicó varias anécdotas que él tenía con los cascanueces, no con los de Clark, sino con otros que tuvimos en nuestra ciudad natal. Después de una cena bastante sencilla, porque mi padre no era el mejor de los cocineros y yo tampoco, me fui a dormir. Y ahí fue cuando empieza mi aventura. Esa noche soñé que estaba en un bosque. Había mucha luz. Era cerca de las 3. Eso fue lo que sentí mirando arriba, viendo el sol. Y andé por ese bosque. Había muchas aves y pequeños animales. A lo lejos se veía también ciervos y uno o dos lobos solitarios que pasaban por al lado y se quedaban en sus asuntos. Era uno más del bosque. Nos respetábamos. Sin embargo, llegué a un pequeño desfiladero y mi mente se extrañó. ¿Cómo es que aquí hay un desfiladero? Aquí no tendría que haber un desfiladero, pensé. Es mi mente y yo dicto lo que tiene que haber. Me propuse decirle a mi mente de que aquí hay más bosque. Sin embargo, no pasaba como en otras ocasiones, donde con la imaginación construía como en un lienzo en blanco. Ahí no aparecía más bosque. No. Parpadeé, método que usaba para que mi mente volviese a dibujar, pero no. Ahí seguía habiendo un desfiladero. Entonces, negando la realidad del sueño, avancé y no caí hacia abajo. Seguí andando sobre la nada. Anduve recto hasta que toqué con la mano el final del sueño. Era como una capa membranosa que me separaba de mi sueño. Yo lo atravesé. Me costó hacerlo al principio. Era como una burbuja. Fuera había de nuevo bosque. Sin embargo, este ya no era igual a mi sueño. Era oscuro, tenebroso, y ahí había muchos seres vivos. Sí, había ardillas, aves y todo tipo de animales pequeños que hacían su vida en la noche. No me prestaron mucha atención, seguían cada uno con su rutina, pero al intentar fijarme en ellos, me di cuenta de que eran distintos. Algunas aves tenían más ojos, o más alas de las que obviamente un ave tendría. Algunas tenían 4 alas, algunas tenían 6. Era extraño. Era como si aquí la imaginación cobrase vida. Era como si estos seres hubiesen escapado de los sueños de otras personas. Eso es lo que yo sentía. Expliqué esto a mi padre al día siguiente. Esa noche no pasó nada extraño. Solo exploré ese bosque. Mi padre ese día se puso serio y me dijo que este era el lugar donde mi madre siempre vivía. Este era el lugar donde mi madre sacaba toda su creatividad. Mi padre me dijo que si quería entender más sobre este mundo, que pudiese leer sus historias. Ella era escritora. Nunca quise leer sus libros porque sentía dentro de mí que me haría sentir muchísima nostalgia y me pondría muy triste por ya no tener a mi mamá aquí. Pero esos días, los días siguientes a salir de la burbuja, empecé a leer sus libros y entendía que todos sus libros eran de historias sacadas de este mundo, el mundo onírico. Los libros de mi madre se titulaban Relatos de lo onírico y había desde el volumen 1 hasta el quinto que obviamente fue el último en sacar. El sexto es un volumen que no terminó nunca. Mi padre dice que tiene los manuscritos en nuestro hogar, en nuestra ciudad natal.
Creo que cuando termine los 5 volúmenes, leeré los manuscritos. Eran detalles muy importantes del mundo de lo onírico. Explicaba cómo se construía y, sobre todo, qué estructura tenía. El mundo de lo onírico, como en un principio pensé, es todos estos sueños que quedan descubiertos cuando las personas, algunas que entran en coma, sus sueños quedan abandonados, o aquellas pesadillas que obviamente se descontrolan y obviamente pueden incluso matar a una persona. Esos mundos y muchos, muchos más se mezclan aquí, como un río desembocando en un mar o en un océano. Y aquí también existen pesadillas. Los depredadores, como en cualquier otro lado, devoran a los que son menos poderosos que ellos y crecen en consecuencia. Las pesadillas son iguales. Un día que estaba andando por el bosque, me di cuenta de que estaba muy profundamente sumergido en mis pensamientos y no me fijé que andando por el bosque dejé de escuchar ruido. Eso, igual que en la vida real, uno cree que hay depredadores cerca. Miré a mi alrededor y no noté ni un animal moviéndose. Había muchas aves en las ramas, pegadas a los troncos, intentando hacer el menor ruido posible e intentar aparentar el menor volumen posible. Muchas ardillas estaban en sus huecos y otros animales del suelo estaban pegados a las raíces de los árboles, algunos incluso en huecos que estaban adentrándose en la profundidad de la tierra. Y yo miré a mi alrededor hasta que vi algo a lo lejos. Era algo que se movía entre las raíces e intentaba pasar desapercibido, pegándose al suelo. Pero entonces fue cuando escuché el sonido de un ave, el sonido de un cascanueces de Clark. Se posó en mi hombro y con una vocecita muy suave y sutil me dijo al oído: «Debes alejarte, se está acercando a ti. Cree que no le ves, está cazándote. No corras, solo muévete en la dirección contraria. Sígueme, te enseñaré un lugar donde esconderte». Mi sorpresa fue realmente mayúscula al darme cuenta de que el ave me habló, pero algo en mí decía que podía confiar en él. Así que lo seguí. El animal intentaba no volar porque haría ruido, así que daba pequeños saltos de árbol en árbol y de rama en rama. Por fortuna para nosotros, este bosque era tan denso que él podía hacer estas acrobacias. Me acercó hasta una extraña cabaña. No había encontrado nunca la cabaña y ya llevaba varios días andando por este bosque onírico. Él tocó con el pico levemente la puerta y la misma se abrió. Dentro no había nadie, pero vi una luz que pareció ser algo reconfortante. El ave en ese momento volvió a hablar. «No sé qué haces en el bosque de las pesadillas, pero has tenido mucha suerte. Yo estaba volviendo de una pequeña tarea, de vuelta a esta cabaña. Esta cabaña, si en algún momento te sientes atacado, es un lugar donde ninguna pesadilla puede entrar. Esa luz que ves es la guía de Morfeo. Morfeo es el guardián de los sueños. Sin embargo, Thanatos siempre intenta escabullirse aquí a hacer el mal. Por eso le da más fuerza a las pesadillas. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a escondernos y esquivarlas. Poco a poco, si una pesadilla no devora a nada, al final se apaga, se marchita, se muere de hambre. Esa es la mejor defensa que tenemos contra ellas. Le pregunté al ave cómo es que se llamaba. Sin embargo, él decía que no necesitaba nombres. En este lugar era el único de su especie, así que todos al verlo le saludaban, sabían que era él. Nunca necesitó un nombre. Eso era bastante innecesario aquí. Aquí casi todo era único, así que todo se identificaba por sí mismo. Esa noche pasé mucho tiempo en la cabaña y no salí más fuera. Así pasó mi noche y desperté. El ave, mi ahora nuevo amigo, dijo que los próximos días él me acompañaría y me enseñaría
los lugares seguros del bosque y los lugares que no me tendría que adentrar jamás. Me dijo que en el bosque había 3 zonas. Una era el Claro de la Paz, otro era el Cubil de las Bestias, y esta parte donde estaba yo ahora mismo era el Nido del Cien Pies. Lo que me estaba acechando la noche anterior era el señor de esa parte del bosque, un cien pies enorme, que era el fruto de alguna pesadilla perdida, que obviamente se escapó. El cien pies, para desgracia de todos, no se estaba muriendo de hambre, estaba devorando bastantes presas y probó ser bastante buen depredador en esa zona. Mi amigo me dijo que hay varias formas de escapar de él, y ahí es cuando yo creé un manual para poder esquivar al cien pies. El cien pies obviamente se notará por varios motivos. La primera es ver a los animales huyendo, la segunda es que los mismos no hagan ruido. Sin embargo, lo más importante cuando el cien pies avanza es no correr. Intentar avanzar andando, como si fuese el movimiento natural de algún animal, siempre teniendo en cuenta que tienes poco tiempo antes de que él te alcance. He calculado más o menos cuánto tiempo tarda desde que aparece hasta que está cerca para atacar a su presa. Ese momento es de 2 minutos. Sí, es muy escaso, pero al menos uno sabe negociarlo bastante bien. Tiene que estar siempre cerca de la cabaña o un lugar alto. El cien pies no se le da para nada bien escalar. Es un poco irónico, porque cualquier cien pies podría trepar fácilmente un árbol, pero no algo del tamaño de él. Tiene mandíbulas muy poderosas, sin embargo, no le gusta nada cómo sabe los árboles que están aquí. Mi amigo me dijo que estos árboles tienen una resina especial que ahuyenta a los insectos, y obviamente el cien pies no es ninguna excepción. En el momento de rasgar de más la corteza de los árboles o morder el tronco, este libera esa resina tan tóxica para él. Si el cien pies en algún momento llega a meter en sus fauces la resina, pasará varios días incapacitado en su cubil, y eso es la mejor noticia para nosotros. En ese momento yo decidí tomar uno de estos árboles y con varios picotazos de mi amigo pude envolver una rama con la resina de este árbol. No sabía si me iba a ser útil, pero en caso de que el cien pies estuviese cerca de mí, iba a tirar la rama hacia él, esperando que ésta me sirviese de ayuda. Pasaron los días y yo sabía que mi padre no iba a estar mucho tiempo aquí. Así que decidí seguir explorando el bosque con mi amigo y decirle que obviamente cuando yo me fuese a este lugar, ¿qué es lo que haría él? Él dijo que no sabía lo que iba a hacer. Él emigraba mucho y que si teníamos la suerte volveríamos a coincidir de nuevo. Yo lo vi algo realmente bonito y deseé de corazón volver a coincidir con mi amigo. Sin embargo, aquí es cuando la pesadilla empezó. Era nuestra última noche juntos. Nosotros aún no lo sabíamos, porque mi padre todavía no me había dado la noticia. Sin embargo, nosotros, que estábamos justo en el claro, pensábamos que estábamos a salvo, que estábamos mirando estas estrellas hechas con los sueños de todas las personas de la historia. Pensábamos que estando sentados en la hierba, mirando las estrellas, no nos podía atacar nada, pero yo sentí como el suelo empezaba a temblar. Y entonces vi una manada de lobos esperando en las afueras del bosque. Nos miraban con unas fauces llenas de saliva, nos querían devorar. Al otro lado estaba el cien pies, esperando y moviéndose entre los árboles. Esa noche la íbamos a tener que pasar ahí. Sin embargo, aquí es cuando todo se empezó a torcer. Mi amigo me dijo rápidamente que teníamos que huir, y yo le pregunté por qué, y él me dijo que una nueva pesadilla estaba en el bosque. Yo no entendía a qué se refería. Él, con su pico, apuntó hacia el horizonte, y vi unas enormes alas negras volando en nuestra dirección. Nosotros sabíamos lo que eso significaba. Esta pesadilla era un ave colosal que iba a devorarme.
No sabía qué es lo que pasaba si un ave me llegaba a devorar en el mundo onírico. Sin embargo, tampoco quería saberlo. Miré a mi alrededor y vi que en uno de los laterales estaban los ciempiés y en el otro las bestias, así que solo tenía una alternativa: correr por en medio de ellos y esperar que no me pudiesen alcanzar. Así lo hice, y lo hicimos bastante a tiempo, ya que el ave llegó al prado, se posó en una de las piedras, y en ese momento hizo un sonido realmente desagradable, gritó con toda su fuerza, y en ese momento sentí como la vida misma se me iba del cuerpo. Me sentía débil y apenas podía andar, pero por suerte para mí, también las bestias y el ciempiés se sintieron iguales. Esta iba a ser la nueva pesadilla que iba a reinar aquí, porque su poder era tal que todos los demás entendieron al instante que ahora era el depredador alfa. Por suerte para mí y para mi amigo, pudimos alejarnos a duras penas, y cuando el efecto del ave se desvaneció, volvimos a correr. Sabía que las bestias y el ciempiés estaban sobre mis pasos. Sin embargo, tuve un golpe de suerte, ya que los dos se llegaron a encontrar, y eso era muy mala señal, ya que siempre terminaba en conflicto. Conflicto para ellos, beneficio para mí. Empezaron a pelear entre sí, y sentí el sonido de desgarros, de las ramas rompiéndose, de pequeños ruidos en el bosque, que poco a poco se desvanecieron. Yo torné a la izquierda, porque mi amigo me decía que tenía que ir a la cabaña. Estaba a unos pocos cientos de metros de la cabaña, y en mi mano seguía manteniendo la rama con la resina. Detrás de mí sentía 1000 pasos que se movían entre los árboles. No sabía si eran las bestias que estaban galopando detrás de mí o era el ciempiés. Sonaba un poco extraño, pero deseaba que fuese el ciempiés. De esta manera, nuestra defensa podía ser probada contra él. Y para fortuna o desgracia, probó ser él. Se asomó entre los árboles una figura grotesca. Esta era la primera vez que lo veía. Era un ser colosal, de un color oscuro. No sabía cuántos metros era de largo. Sin embargo, lo vi en varias ocasiones ponerse a mitad de cuerpo de pie, y eso era casi tan alto como los árboles. Estos árboles, mi amigo me decía que eran cerca de 10 metros de altos, así que este ser tenía que ser gargantuesco. Yo me tropecé a unos pocos metros de la cabaña. Veía su humo de la chimenea salir en el horizonte. No podía ser que me iba a atrapar tan cerca. Vi el ciempiés corriendo rápidamente entre los árboles. Yo me había torcido el tobillo y apenas me movía entre los árboles. Mi amigo en ese momento me volvió a recordar una sola cosa, que iba a ser uno de los principales amuletos y estrategias que tenía a mi favor en el mundo onírico. Tu cuerpo es tu propio sueño. Si tú crees que ya no estás herido, ya no lo estarás. No puedes controlar el mundo onírico en sí, pero sí puedes controlar tu cuerpo en él. Era cierto, mi cuerpo era mi sueño. Así que puse mis manos alrededor de mi tobillo y creí una y otra y otra y otra vez de que mi tobillo ya no estaba mal. Pasaron escasos segundos y así lo fue. Sin embargo, el ciempiés estaba ya casi encima mía. En ese momento tomé mi mayor baza y le tiré la rama, dándole justo en uno de sus colmillos. Colmillo que acercó a su boca para saber qué era ese líquido tan desagradable. Eso fue su mayor perdición. El ciempiés empezó a enloquecer y golpearse de lado a lado como si hubiesen envenenado su cuerpo, como si lo que probó era un veneno letal para él. Se golpeó de lado a lado como una porra golpeando los árboles. En ese momento, cuando empezó a volver en sí, nosotros estábamos cerca de la cabaña y vi los ojos llenos de malicia del ciempiés mirándome con desprecio. Parecía ser que él me estaba haciendo un juramento, y yo no hizo falta entender qué es lo que quiso decir con palabras, porque vi esos ojos vacíos cargados de odio y entendí el mensaje. La próxima vez no iba a tener tanta suerte. Qué suerte la mía de que no iba a haber una siguiente vez. Así fue
como terminé mi primera aventura en el mundo onírico. Y así fue como hice un gran amigo. Nosotros, mi padre y yo, lo llamamos Joe el Cascanueces. Joe era un gran fan de las aves y sobre todo era un gran historiador de toda la cultura de la ornitología en este lugar de las montañas rocosas. Creímos que dándole nombre en honor a él al Cascanueces, así podríamos identificar mejor a nuestro amigo. En el mundo de los sueños puede que él no necesitase un nombre, pero aquí sí. Y por suerte para mí, esta no iba a ser la última vez que veía a mi amigo. Y yo tenía aún muchos misterios que leer en los libros de mi madre. Aún tenía muchas cosas que descubrir y vivir en el mundo de los sueños. Y aún quedaban muchas aventuras que vivir. Te ha narrado Raud y espero que te haya gustado la historia de esta noche. Hoy, como en otra ocasión, ha sido una sorpresa de última hora. Lo más curioso es que tenía el otro relato casi grabado ya, pero yo soy justo y si ha ganado este relato, toca hacer este relato. Te ha narrado Raud y espero que te haya gustado el inicio de esta serie. No dudes en dejarme un comentario, un like y si es posible compartir. Te deseo lo mejor en este día de todos los santos y os deseo muy buenas noches.